Hola chicos, ahora vamos a ver el desarrollo embriológico del oído. Como ustedes saben, el oído se compone de tres estructuras, que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Estas estructuras tienen diferentes orígenes, así que vamos a comenzar con el oído interno. Para hablar del oído interno vamos a comenzar a partir del día 22, o sea, la cuarta semana, donde el desarrollo comienza con una serie de fenómenos inductivos preliminares sobre el ectodermo superficial. Primero, por parte de la notocorda, después a cargo del mesodermo paraxial. Estas inducciones preparan al ectodermo superficial, que ya expresa el gen PAX2, para que responda frente a los fenómenos inductivos que genera el rombencéfalo, que son los más importantes. Este rombencéfalo produce factor de crecimiento fibroblástico 3, que estimula las células que expresan PAX2 para que se engrosen. Ese ectodermo superficial, una vez así estimulado, expresa el gen WNT. Cuando aumenta la expresión de este gen y alcanza un cierto umbral, las células que expresan PAX2 se engrosan y entonces se forma la placoda óptica. Acá vemos un corte transversal de la región cefálica de un embrión de 22 días a nivel de lo que va a ser el rombencéfalo. Todavía no se ha cerrado el neuroporo rostral, por lo tanto esto es un surco neural, pero aquí va a estar el rombencéfalo. También en este corte transversal se puede ver la notocorda, las aortas dorsales, parte del intestino faríngeo. A nivel del rombencéfalo, el ectodermo sufre dos engrosamientos laterales que se denominan placodas ópticas o auditivas. Así comienza el desarrollo del oído interno. Si vemos una micrografía electrónica de barrido, en este circulito fucsia se ve el sitio donde van a aparecer las placodas ópticas. Fíjense cómo se ven muy bien los neuroporos rostrales y caudales abiertos. Bueno, al final de la cuarta semana ocurren estos procesos. En principio vemos una vista lateral izquierda de la región cefálica de un embrión de final de cuarta semana, y esta línea de puntos indica el sitio de corte, donde se echa un corte transversal, que se ve en la parte izquierda. En este corte se notan un montón de estructuras, entre ellas, bueno, el intestino faríngeo, acá está el primer arco aórtico de los dos lados, aortas dorsales, notocorda, y por encima de la notocorda se ve un esquema del rombencéfalo. Entonces, a final de la cuarta semana, posiblemente entonces bajo la influencia del factor de crecimiento fibroblástico 3, secretado por el rombencéfalo, la placoda óptica se invagina y acaba separándose del ectodermo superficial para formar una vesícula óptica u otocisto. Entonces, en este estadio se ve la fosita óptica, se ve en el embrión por fuera. Acá se ve una micrografía electrónica de barrido, donde están las placodas que están invaginando. Este es el tubo neural a la altura del rombencéfalo. Y acá está un esquema que muestra justamente lo que se muestra en esta micrografía. Bueno, acá en el estadio donde se está formando la fosita óptica, la fosita óptica es amplia en principio y después se va cerrando ese orificio. Pero aquí se ven cómo las células ectodérmicas van invaginando para formar la vesícula. Es muy llamativo el sitio donde se encuentra o donde se forma el oído. Si ustedes pueden ver en esta micrografía de barrido,
de la izquierda, se localiza dorsalmente al segundo arco faríngeo, que está marcado aquí en verde. Bueno, esta es una micrografía que muestra aproximadamente lo mismo, como el orificio va, primero es mayor y después esa fosita va cerrando para cubrirse por ectodermo. Eso se ve muy bien acá, donde está la vesícula, que se ve bien redondeada, y el ectodermo, que está prácticamente ya cerrando la fosita. Y está esquematizado acá en un costadito. Este es el tubo neural a la altura del romboencéfalo. Quise que vieran un corte de un embrión de rata teñido con hematoxilina eosina, para que vean cómo se ven las células del romboencéfalo en desarrollo y estos otocistos laterales. Ya en la quinta semana, a pesar de que estamos en un estadio muy temprano del desarrollo, ya este otocisto es una vesícula que tiene una porción ventral, debido a que en esta región se expresa Sonic Hedgehog, y otra porción dorsal, debido a que en esta región se expresa WNTS. Muy bien. Entonces, en la quinta semana la vesícula se empieza a alargar y también se empieza a formar una proyección digitiforme que sale de la superficie dorsomedial del otocisto, que se denomina conducto endolinfático. El factor de crecimiento fibroblástico del romboencéfalo es fundamental para que este conducto endolinfático se forme. Entre la sexta y séptima semana, células que se encuentran en la porción medial del otocisto se desprenden para formar el ganglio estatoacústico en su porción coclear y su porción vestibular. Entonces, estas células ectodérmicas que se desprenden del otocisto van a formar las neuronas ganglionares sensitivas que componen el ganglio estatoacústico. Hay después también células de la cresta neural, invaden esta región y van a formar tanto células satélite como células de sostén del ganglio. Muy bien, a esta altura, en esta etapa del desarrollo, comienzan a expresarse en la región ventral los genes PAX2 y SOX3, que van a permitir diferenciar esta región de la parte dorsal, donde se expresan NKX5, que va a permitir el desarrollo de los conductos semicirculares en la parte dorsal. Y la porción ventral se va a llamar porción coclear, perdón. Acá en esta micrografía de barrido se ve un corte de esta vesícula hueca. Y acá no está cortada y se ve redondeada. Las células del otocisto se desprenden para formar el ganglio y migran para juntarse formando las dos porciones del ganglio estatoacústico. Acá se ve muy bien el romboencéfalo con su forma típica, y estas flechas rojas indican la migración de las células. Muy bien, ¿qué pasa con esta vesícula o otocisto? Ya dijimos que de la región dorsomedial del otocisto empezaba a crecer el conducto endolinfático, esto de manera muy temprana, en la semana quinta más o menos de desarrollo embrionario, y la vesícula a la vez se va a empezar a diferenciar en una porción utricular, dorsal, y una porción sacular ventral. Esta vesícula comienza a estrangularse en el medio hasta formar un ducto, un conducto
entre el utrículo y el sáculo, que se llama conducto utrículo-sacular. Y a partir de él va a crecer el conducto endolinfático que se ensancha formando el saco endolinfático. Ahora vamos a ver el desarrollo del laberinto membranoso desde la semana quinta a la octava. Entonces, en la semana quinta tenemos una porción vestibular y otra coclear ya determinadas de la vesícula u otocisto, un conducto endolinfático que creció de la región dorsomedial. A la sexta semana de la porción utricular se generan evaginaciones aplanadas del utrículo o crestas que posteriormente aproximadamente, esto ocurre en la sexta semana, y estos presagian la formación, estas crestas presagian la formación de los conductos semicirculares. A medida que estas crestas se van expandiendo lateralmente, sus paredes epiteliales centrales se van aproximando entre sí hasta que fusionan formando una placa de fusión central. Esa placa de fusión posteriormente desaparece, las células mueren por apoptosis en este sitio y otras migran a las crestas, a los bordes de las crestas, para formar parte de lo que van a ser los conductos o canales semicirculares. Se van a formar 3 canales semicirculares, uno superior, uno posterior y otro exterior, que van a desembocar en una porción ensanchada en el utrículo que se denomina ampolla. Después del utrículo, bueno, continúa por delante el sáculo, que comienza a alargarse en forma espiral para formar la cóclea. Más o menos hacia la octava semana se completa una vuelta de la cóclea. Como ustedes saben, la cóclea tiene 2 vueltas y media una vez que el oído ya se ha formado completamente. Entonces, la primera vuelta se forma en la semana 8. A la 10ª semana se forma la segunda vuelta. Y la media vuelta que falta recién se forma en la semana 25, o sea, recién a los 7 meses. El resto del laberinto membranoso se ha seguido desarrollando, pero a la semana octava, a la semana 8 de gestación, ya han aparecido porciones sensitivas en estas ampollas, y también que se llaman crestas ampulares, y las máculas en el utrículo y en el sáculo. Estas porciones sensitivas se encargan de la orientación espacial y del mantenimiento del equilibrio. Y entonces, durante la octava semana, esto ya ha desarrollado. También podemos ver que se han formado el nervio coclear y el nervio vestibular, que van a formar parte del octavo par craneal. Esta es la posición o el sitio en el que ocupa el oído interno, que está esquematizado en marrón, en un embrión de octava semana. Muy bien. Como ustedes saben, el laberinto membranoso está dentro de un laberinto óseo complementario. Este laberinto óseo se va a formar por condensación del mesénquima que está rodeando al caracolo óseo o a todo el laberinto membranoso en general. Entonces, ese epitelio proveniente del otocisto estimula al mesodermo circundante para que se forme cartílago en principio. Esto ocurre a la sexta semana, comienza la condensación de mesénquima alrededor de la cóclea. En este caso estamos mirando solamente la cóclea, pero ocurre alrededor de todo el laberinto membranoso. Entonces, la condensación del mesénquima comienza durante la sexta semana, aproximadamente, y posteriormente se va a formar el cartílago.
el cartílago se va a formar en una parte del mesénquima y otra parte del mesénquima va a vacuolizar y va a desaparecer, formando las cámaras perilinfáticas. Esta en su tramo vestibular y otra es el tramo timpánico. En el centro queda contenido el laberinto membranoso, en este caso del caracol, y está entonces flanqueado en la parte superior por la rampa vestibular y la rampa timpánica. El cartílago que ha quedado se va a transformar en hueso, pero esto recién va a ocurrir más adelante en el desarrollo. Más o menos va a tener lugar la formación de hueso entre la semana 16 y la semana 23 de gestación. O sea que se empieza a formar hueso de los 4 a los 6 meses aproximadamente. Aquí vemos cómo va avanzando el desarrollo del órgano sensitivo, que es el órgano de Corti, el órgano auditivo, y en principio se forma un engrosamiento de este epitelio proveniente del otocisto, y la primera estructura que se puede ver más notoria es la membrana tectoria. Y vemos que al final del periodo fetal tardío ya se ha formado completamente el órgano de Corti. Entonces, el desarrollo del órgano de Corti va a comenzar con el engrosamiento de las células. Estas producen en principio la membrana tectoria y más adelante ya se forman las células pilosas sensitivas en 3 hileras externas y una hilera interna. También se empiezan a esbozar los surcos, los túneles que van a formar parte de este órgano auditivo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se desarrolla el oído medio. La formación del oído medio está estrechamente asociada con el desarrollo del primer y del segundo arco faríngeo. La cavidad del oído medio y la trompa de Eustaquio están cubiertas por una expansión de la primera bolsa faríngea denominada receso tubotimpánico. Esto implica que tanto la cavidad timpánica como la trompa de Eustaquio van a estar cubiertas por un epitelio de origen endodérmico. En este corte transversal, que ya hemos visto antes, que es de aproximadamente la 7ª semana, digamos al final del 2º mes, vemos cómo se ha desarrollado ya el oído interno en su porción membranosa a partir del otocisto. Aquí se muestra ya la porción sacular, la porción auricular, el conducto endolinfático, cercanos todos al rombencéfalo. Vemos aquí el receso tubotimpánico que proviene de la primera bolsa faríngea, que está intentando contactar a la primera hendidura faríngea. Sin embargo, entre ellos existe un tejido mesenquimatoso de origen mesodérmico que los separa. Este es el esbozo de la membrana timpánica. También en este tiempo ocurre una condensación del mesénquima. Como ustedes saben, los arcofaringios tienen determinados cartílagos que se forman por condensación del mesénquima de la zona. Por lo tanto, a partir de los cartílagos del primer arco faríngeo y del segundo arco faríngeo, se van a generar los huesecillos del oído, martillo, yunque y estribo, que van a estar en el oído medio. Estos se generan, el martillo y el yunque, a partir de los cartílagos del primer arco faríngeo, cartílago de Meckel, y el cartílago de Reicher va a dar origen al estribo. Todos estos huesecillos se generan por osificación endocondral, excepto la apófisis anterior del martillo, que lo hace por osificación intramembranosa. Bueno, del mesénquima entonces se condensaron ya los huesecillos del oído, se ha formado un molde cartilaginoso.
el receso tubotimpánico intenta crecer para cubrir totalmente esta región. Los huesecillos se empiezan a intentar ubicar en el sitio correcto, o sea, contactando por un lado a la membrana timpánica, o lo que va a ser la membrana timpánica en este momento, y por otro lado, la ventana oval del oído interno. Si vemos cómo progresa esto en el tiempo, entonces vemos que en principio crece la primera bolsa faríngea, acercándose a la hendidura faríngea, comienza a condensarse el mesénquima para formar los huesecillos del oído. Los huesecillos del oído tienen un molde cartilaginoso primeramente y luego desarrollan la porción ósea, o desarrollan el tejido óseo, perdón. Este receso tubotimpánico sigue creciendo. Los huesecillos se ubican en el sitio correcto, el estribo intentando contactar la ventana oval, y el martillo va a intentar contactar a la membrana timpánica, que aún no está terminada de formar, ya que el conducto auditivo externo todavía tiene el tapón meatal. Sigue creciendo esta primera bolsa faríngea, receso tubotimpánico, pero todavía al mes 5, al mes 6 y más adelante también, este mesénquima laxo que rodea a los huesecillos del oído está presente. Luego, entre el 8º y el 9º mes de gestación, se va a producir muerte celular programada de este mesénquima, y hay procesos de reabsorción que van a dejar libre en parte y de modo gradual a estos huesecillos del oído, que van a quedar suspendidos en la cavidad timpánica. Sin embargo, permanecen restos de mesénquima que no permiten el libre movimiento de los huesecillos hasta después del nacimiento. Este libre movimiento se adquiere recién a los 2 meses posteriores al parto, y entonces el oído ya finalmente aparece como el oído medio, como una cavidad, que es la cavidad timpánica, cubierta de esta línea amarilla que es el tejido de origen endodérmico, que va a cubrir también a los huesecillos del oído en su totalidad. También la trompa de Eustaquio va a estar cubierta de este tejido de origen endodérmico, o sea, todo el epitelio de la cavidad timpánica va a ser se va a originar de la primera bolsa faríngea. También se termina de formar la membrana timpánica con las 3 hojas germinativas que le dieron origen. El tejido de origen ectodérmico, que da hacia el conducto auditivo externo, un tejido de origen mesodérmico, que forma la capa media de la membrana, y el epitelio de origen endodérmico, que va a dar hacia la cavidad timpánica, bien digo. Así se termina de formar entonces la membrana timpánica. Ahora bien, la transmisión del sonido a lo largo del oído medio está modulada por la acción de 2 músculos de esa zona. Uno, el músculo tensor del tímpano, que se inserta en el martillo, deriva del mesodermo del primer arco y por lo tanto está inervado por el nervio trigémino. Y el músculo estapedio, o músculo del estribo, se origina a partir del mesodermo del segundo arco y es inervado por el nervio facial. Bueno, ahora vamos a ver el desarrollo del oído externo. El oído externo está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Si observamos una micrografía electrónica de barrido, de una vista frontal de un embrión de 4ª semana, vemos que las placodas nasales han comenzado a invaginar, se ve la parte frontal de la cara con los procesos maxilares, mandibulares, y en la vista lateral llama la atención el primer surco faríngeo o primera hendidura faríngea, que se encuentra entre el primer arco y el segundo arco faríngeo.
Ese es el sitio donde se va a desarrollar el pabellón auricular. Entonces, en un embrión de una edad más avanzada, entre la quinta y sexta semana, los arcos branquiales, primero y segundo, forman 3 prominencias mesenquimáticas o tubérculos auriculares a cada lado del primer surco branquial. Aquí se observa un esquema de un embrión de esa edad, donde se señala particularmente el sitio donde se forman esos montículos auriculares. Es importante destacar cómo el desarrollo de la cara ha avanzado, se ve el esbozo del ojo, las fosas nasales o las fositas nasales, el surco nasolagrimal, prominencia maxilar, y aquí vemos las prominencias mandibulares que ya han fusionado en parte. Pero la mandíbula aún no se ha formado completamente. Lo que llama la atención es la posición en donde se encuentra el oído externo en este punto. El pabellón auricular en desarrollo se ve más caudal que la mandíbula, pero el crecimiento de la mandíbula va a situar al oído externo en una posición relativamente más alta y con una orientación vertical, más vertical. En esta edad embrionaria, aproximadamente a los 3 meses, las 6 saliencias nodulares o los tubérculos auriculares han fusionado unas con otras y poco a poco van moldeando la configuración de la oreja. El primer surco branquial se profundiza también en esta etapa para formar el conducto auditivo externo. Si vemos cómo progresa el desarrollo, recapitulando, el primer arco branquial da origen a estas 3 prominencias mesenquimatosas, el segundo arco branquial da origen a otras 3, están pintadas en distinto color para que puedan distinguir a partir de cuál de ellas provienen las distintas partes de la oreja o el pabellón auricular. El primer surco branquial se profundiza y genera el conducto auditivo externo. Aquí se ve el desarrollo del pabellón auricular a los 3 meses. Esta porción en celeste viene del primer arco, la porción en rosa viene del segundo. Y en el adulto se ve cómo se indica en C. El pabellón de la oreja muestra una considerable gama de variaciones individuales como resultado de los múltiples esbozos que llevan a su conformación. La parte del pabellón auricular que se genera del primer arco branquial es inervada por la rama maxilar inferior del trigémino. Y la parte que se genera del segundo arco es inervada especialmente por el nervio occipital inferior y por el auricular mayor. El nervio facial del segundo arco contribuye con pocas ramas cutáneas. A modo de repaso, podemos decir que porque esto ya lo hemos visto en el desarrollo del teórico, podemos decir que el conducto auditivo externo se forma por invaginación de la primera hendidura faríngea o primer surco faríngeo. Este desarrolla por proliferación del ectodermo que lo cubre un tapón meatal que recanaliza a las 28 semanas. Entonces, cuando desaparece el tapón meatal, se adelgaza el epitelio de la zona y se forma el componente ectodérmico del tímpano, que también ya vimos cómo se formaba. En cuanto a las malformaciones congénitas del oído, voy a hacer una breve mención de algunas. La sordera congénita puede tener numerosos orígenes, pero voy a mencionar a modo de ejemplo el virus de la rubiola, que altera el desarrollo del órgano de Cortis, lesionando el oído interno.
Puede haber también anomalías de los huesecillos o los ligamentos del oído medio, y esto implica un cuadro de sordera del oído medio, o puede haber agenesia o atresias graves del oído externo que van a imposibilitar la captación de las ondas sonoras. En cuanto a las anomalías del pabellón auricular, debido a su estrecha relación con los arcofaringios y la complejidad de su origen, el oído externo es en realidad un indicador muy sensible del desarrollo anómalo de la región faríngea. Otras alteraciones del primer y segundo arco faringeos están acompañadas a menudo de deformidades o localizaciones anómalas de los pabellones auriculares. Bueno, con esto hemos finalizado el teórico del desarrollo de oído. Les agradezco mucho su atención.